psicoterapia con un paciente sordo o hipoacúsico y la mediación de un intérprete de lengua de signos? Esta es una pregunta sumamente interesante que me hizo una colega y que me dejó pensando y que hoy los quiero invitar a todos ustedes a que reflexionen conmigo. A mí me parece que hay muchas variables a tener en cuenta a la hora de responder a esta pregunta. Creo que no hay una única respuesta. Me parece que en principio hay que evaluar los contextos. El contexto en el que va a iniciar este tratamiento. No es lo mismo iniciar este tratamiento en un espacio de consultorio particular que iniciarlo en un espacio de guardia de un hospital o de guardia psiquiátrica o en un espacio de internación psiquiátrica. Por supuesto que es fundamental que si una persona sorda llega a la guardia de un hospital, la va a atender un psicólogo, que ese psicólogo esté acompañado de un intérprete de lengua de signos. ¿Por qué? Porque corresponde que le garanticemos a ese paciente que la comunicación no va a verse interferida por hablar distinto idioma. Y por otro lado, porque también entendemos que en un momento de urgencia, el paciente no puede ponerse a elegir con qué terapeuta se va a tratar. Entonces, llega nuestra guardia y tenemos que poder ofrecer ese espacio de atención y siempre va a ser mucho más rico y mucho más productivo y mucho más funcional para el paciente tener un intérprete que pueda garantizar que esa entrevista se dé en verdaderas condiciones de comunicación. Va a ser mucho más ansiógeno para el paciente, además del estado de emergencia en el que se encuentra, tener que hacer el esfuerzo de darse a entender. Entonces, punto número 1, evaluar los contextos. Otra cuestión que me parece importante es evaluar la demanda. Si como profesionales estamos en nuestro consultorio y llega a nuestro consultorio un paciente que es sordo y que nos está pidiendo empezar un tratamiento con nosotros, con un intérprete de por medio, ahí tenemos que poder evaluar esa demanda. ¿Por qué este paciente me elige a mí? ¿Será que me recomendaron? ¿Será que yo soy un psicólogo famoso y por eso me elige? ¿Será que me leyó en algún lado y le interesa analizarse conmigo? ¿O será que, no sé, me conoció en algún ámbito y entonces por eso me viene a buscar? Es muy importante preguntarnos por la demanda de tratamiento, no solo en psicoanálisis. Me parece que en cualquier psicoterapia es importante preguntarnos por la demanda de tratamiento, porque entonces vamos a poder evaluar esa demanda y vamos a poder trabajar con la transferencia que se está poniendo en juego ahí. ¿Por qué este paciente, por qué esta persona nos elige a nosotros sabiendo que sin un intérprete de por medio la psicoterapia no va a funcionar? Esto también me parece que es muy importante. Otro punto que me parece importantísimo es que antes de responder si corresponde o no que haya un intérprete mediando en una psicoterapia, tenemos que preguntarnos por la orientación de esa psicoterapia. A mi entender, la orientación psicoanalítica no se lleva muy bien con la presencia de un intérprete, porque el psicoanálisis trabaja con el discurso del paciente, con sus significantes, con las palabras que elige, con el modo en que las enuncia. Entonces, no es lo mismo en lengua de señas argentina estar hablando de la cuarentena que se produjo en función de la pandemia y decir quédate en casa, que era una de las señas de cuarentena, es esta en Argentina, o usar esta, o usar esta, o usar esta. Son distintas señas que tienen distintos sentidos, lo mismo que nuestro lenguaje español. Según las palabras que elegimos, es el sentido que le estamos dando a nuestro discurso. Y el psicoanálisis trabaja con el discurso del paciente. Entonces, que el discurso esté mediado por un intérprete, que como bien dice la palabra, va a interpretar esto que el paciente está diciendo, a mí me parece que en psicoanálisis no corresponde, porque se pierde mucho de
ese discurso. Y por otro lado, los analistas tenemos modos para intervenir, tenemos modos para dirigirnos a nuestro paciente que a veces pueden resultar demasiado abstractos y demasiado complejos para que un intérprete entienda cómo tiene que devolver ese mensaje al paciente. A veces los analistas intervenimos repitiendo algo del discurso. Y si no tenés idea de lengua de señas, ¿qué seña vas a elegir repetir? Vas a repetir en función de las palabras que te diga el intérprete, y ahí ya hay algo que se está perdiendo. Por otro lado, los analistas muchas veces usamos palabras que son de un lenguaje muy amplio, abstracciones, y que necesitamos que el intérprete entienda lo que estamos queriendo decir y lo transmita fielmente. A mí la verdad es que en mi experiencia clínica me resulta imposible de pensar que esto vaya a funcionar. Entonces, la orientación, tal vez hay otras orientaciones que sí se puedan llevar un poco mejor con la mediación de un intérprete, pero en psicoanálisis me parece que no. Y por último, y acá sí me parece que es el punto más importante que nos compromete como profesionales, es la ética de nuestra propia escucha. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer como profesionales a la hora de que nos llegue un paciente sordo que pide un tratamiento con nosotros junto con un intérprete de lengua de señas, lo primero que nos tenemos que preguntar es ¿por qué yo aceptaría o acepto escuchar a esta persona? ¿Qué es lo que a mí me moviliza, me motoriza a aceptar un tratamiento en estas condiciones? Tiene que ver con que pobrecito es sordo. Bueno, pobre, le tengo que hacer el favor. Ay, es que si le digo que no lo estoy discriminando. O tal vez es un excelente desafío como profesional. O tal vez siempre me interesó la temática, pero nunca me metí a investigar. Y bueno, aprovecho que llega un paciente con estas características. O tal vez es un desafío teórico. O tal vez me lo deriva un colega conocido y me da cosa decirle que no. En fin, tenemos que poder escucharnos como profesionales porque estamos aceptando trabajar en estas condiciones. Y en función de esa escucha tomar una verdadera decisión ética. Porque si nosotros decidimos aceptar tomar a este paciente, aun cuando no estamos formados en la temática, porque no conocemos de la sordera, porque ni siquiera sabemos que existen profesionales que están especializados, ni siquiera sabemos que existen psicólogos que hablan lengua de señas, entonces podemos tomar a este paciente en estas condiciones, pero lo primero que tenemos que hacer es investigar. Primero, buscar. ¿Existen o no existen profesionales hablantes de lengua de señas? Entonces tal vez me entero que sí y le traigo esta información al paciente, porque tal vez el paciente tampoco sabía que existen profesionales que hablan lengua de señas. Entonces yo le cuento, mirá, encontré a esta psicóloga, ¿qué te parece? Y entonces decidimos juntos si vas a ir o no. Si el paciente acepta, ay, gracias, no sabía ni que existía, perfecto, hiciste una correcta intervención porque le habilitaste un espacio en su propia lengua. Si el paciente te dice, no, a mí me interesa más estar con vos, ya me gusta cómo trabajamos, me encariñé, ahí tendremos que escuchar por qué el paciente se quiere quedar con nosotros. Bueno, también será una decisión del profesional, si continúa o no continúa. Y entonces tal vez los dos nos elegimos para seguir trabajando juntos, ya hay una transferencia instalada, y entonces el profesional tendrá que buscar un profesional especializado con el que supervisarse. Ahora tendrán espacios de supervisión, pedirá orientación a una persona especializada en el tema, estudiará, buscará bibliografía, se pondrá a aprender lengua de señas, porque en definitiva si como profesional tanto te interesó este caso, bueno, tal vez sea el inicio de una nueva especialización. A mí me parece en definitiva que es una pregunta que no podemos responder con una sola respuesta. ¿Corresponde o no corresponde un intérprete? Y tendremos que evaluar la demanda, la oferta, la escucha. La verdad que es un tema que da para
ampliar un montonazo. Por otro lado, también yo me preguntaba, ¿podés estar especializado en la temática de sordera y no hablar lengua de signos? Yo creo que es un tema que es muy interesante y que por suerte, ahora en el siglo XXI, nos lo estamos empezando a plantear. Me encantaría leer sus opiniones, me encanta que se armen siempre debates y comentarios y poder leer lo que ustedes opinan, así que me quedo esperando sus reflexiones y cualquier cosa seguiremos pensando. Hasta la próxima.